Disculpo la tardanza, ante todo y por sobre todo, corte de luz imprevisto aquí en el edificio y bueno, no teníamos forma de llegar a internet, ni siquiera por el teléfono. Pero bueno, Baruch Hashem, estamos ya detrás del corte de luz. Bienvenidos en esta semana que transcurre en los últimos días del mes de Shevat y nuestros preparativos para recibir el nuevo mes, Rosh Chodesh Adar, que llegará con una alegría por duplicado, ya que serán 2 días de Rosh Chodesh, el día viernes, con favor de Dios, y el día sábado. Por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas otra a este tiempo. Vamos a hacer nuestro Sheur por la Refuah Shlema de Itzhak Cortés Ben Abraham, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, internado a consecuencia del corona, ya un poco más recuperado, Baruch Hashem, que le envía Refuah Shlema a él y a su señora esposa, Sara Rachel, Bat Abraham. Y bueno, por supuesto, por extensión a toda su hermosa familia. Y con vuestro permiso, quisiera dedicar el Sheur de hoy de nuestra Megilá, avanzando en este intensísimo capítulo tercero, Leirun Nishmat de mis padres, Moshe Maharavi Ben Regina, Nishmato Tzerura B'Tzura Haim, de mi señora madre, Delma Esther Bat Shoshana, Nishmata Tzerura B'Tzura Haim, que se fueron juntos prácticamente con un mes de distancia en aquel Adar Rishon y Adar Sheni, de hace 16 años atrás, en Rosh Chodesh, del mes de Adar. Y Leilui Nishmato, de un cuñado muy querido, que sufrió mucho los avatares de las enfermedades malignas. Se llamaba Miguel Joaquín, Mijael Joaquín Ben Adela, Nishmato Zerura Bitzurahai. Muy bien, estamos aquí compartiendo entonces la Megilá y veíamos la semana pasada ya el disparador de nuestro capítulo 3, ya cuando aparecía ese odio irracional y le dijo a Amán a Hashverosh: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas a las de cada pueblo. Tampoco cumplen las leyes del rey, por lo tanto, no le conviene al rey soportarlos. Bien, toda una lectura bien, muy antisemita. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos y yo pagaré 10.000 talentos de plata en manos de quienes estén a cargo del tesoro real para que le ingresen a él. Y entonces el rey tomó el anillo de su mano, como era habitual, se lo dio a Amán, hijo de Amdatá el Agagita, enemigo, Zorer, de los Yehudí. Y le dijo el rey a Amán: la plata te es dada, no hace falta que le ingreses a los tesoros reales, y también la gente para que hagas con ellos lo que te pareciere bien. Y así fueron llamados los escribas del rey. Nos dice, ya finalizando este capítulo, el día 13 del mes primero, quiere decir el 13 de Nisan, porque el mes primero sigue siendo Nisan para nuestra cuenta en la Megilá, y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán a los sátrapas del rey, que son los delegados en el gobierno, y a los gobernadores, que estaban a cargo de cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a una jerarquía, digamos, gubernamental, a cada provincia conforme a su escritura. Acuérdense que eran 127 provincias, y a cada pueblo según su idioma. Fue escrito en el nombre del rey Ahasverosh y sellado con el anillo del rey. Y las cartas fueron enviadas por correos. Correos quiere decir físicos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de correos, veía la Ratzim. Ratzim son los hombres que iban montados a caballo llevando el correo a todas las provincias del rey en las que se disponía de destruir. En las cartas decía: destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un mismo día.
en este caso, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. O sea que estábamos en Nisan, había que volver, digamos, a pasar todo un año, y justo un año después, casi 11 meses después, se iba a producir, Dios no permita, ese genocidio y tomar sus despojos como botín. Muy bien, nos antecepa el final una copia del escrito, Patchegena Ketab, que habría de darse como edicto en cada provincia, sería publicada en cada pueblo para que estuviesen notificados para aquel día. O sea que no solamente iba a llevar la noticia, sino que iban a poner un edicto real. Muy bien, entonces a Ratzin y a Tzeud de Jufim, los correos salieron apremiadísimos por la orden del rey y se dio edicto en Shushan, la capital. También en Shushan fue el primer lugar en que recibió el edicto. Y el rey y Amán, se sentaron a beber, pero la ciudad de Shushan estaba perpleja. Bien, bueno, hasta aquí estudiamos el capítulo 3 y estuvimos viendo entonces todo esto que representa el escenario del odio de Amán y de ese odio irracional. Nos dice el Rab Ariel, ya que estuvimos estudiando obviamente en la previa, que obviamente hay cosas que son inexplicables, les repito, para que lo recuerden, en el sentido de decir, nunca se nos dijo por qué Amán subió a la grandeza, tampoco se nos dijo por qué Mordejai no se reverenciaba ante Amán. Cuando le preguntaron a Mordejai por qué hizo eso los esclavos del rey, él no respondió. Y por lo tanto, hay una deducción natural por parte de esta gente que Mordejai no lo hace porque está relacionado con su esencia judaica y por lo tanto lo iban a poner a prueba, ¿no? Muy bien. Nos dice el Rab, en este caso, que los pactos que son creados en la Megilá, esos pactos son carentes de temas de profundidad. O sea, son pactos muy superficiales. ¿Por qué? Porque solamente son pactos que producen cierto beneficio y algún interés por ambas partes. La Megilá lo presenta todo, y eso es verdad, como algo personal. Amán sale a enfrentarse contra los judíos a causa de Mordejai. Lo sabemos bien. Ahasverosh acepta exterminar a un pueblo por tener una tendencia eventualmente muy marcada con respecto a Amán. O sea que es un rey muy influenciable. Y cuando su corazón, el corazón de Ahasverosh, se deja llevar cautivo en manos de Esther, entonces Ahasverosh cambia su parecer, como sabemos muy bien, obviamente, y decide mandar otro tipo de libros a las provincias. La relación que se crea entre Ahasverosh y Esther, y, y también con Mordejai, por supuesto, es una relación, deberíamos llamarla circunstancial, verdaderamente circunstancial. Sin ningún tipo de vínculo particular, ¿no? Sin ningún tipo de vínculo particular y fundamentalmente con algún sentido ligado al pueblo judío en general. La confrontación con los enemigos de Israel en la Megilá de Esther no es realmente directa y tampoco es el punto central de la Megilá, sino que todo pasa por intermedio del reinado y a causa del reinado, cuando todos están en una confrontación por estar cerca del reinado y lograr obviamente la mejor de sus voluntades. Quiere decir
Amán quiere conseguir algo del rey, luego Esther va a ser la que quiera conseguir algo del rey, y Mordejai que querrá conseguir algo de Esther. Si bien esta lectura parecería muy práctica, es la lectura muy real. Nos dice el Rab Ariel, Shelita, Amán no murió por su pecado más, por el genocidio que planificaba, sino que Amán muere precisamente porque en algún momento parece querer abusar de la reina en presencia de Ahasverosh. Lo vamos a ver al final, ¿no es cierto? O aparentemente cuando le denuncian al rey que Amán había preparado un árbol para colgar a Mordejai, ese Mordejai que cuando el rey se entera que ese Mordejai le había salvado su vida, y entonces todo esto fue cuando Mordejai logra denunciar a Bigtán y a Teresh, que buscaron realmente asesinar al rey, hacer un atentado contra el rey. La Megilá, entonces, si vemos todos los escenarios que estamos manifestando aquí, hay una trama, llamémosla como una trama compartida, nos quiere decir el Rab. No hay causas y consecuencias o causa-efecto. No es toda una secuencia de hechos muy bien programados. La Megilá lo que quiere, por cierto, enseñarnos a partir de este relato de odio para Israel, para los judíos en Shushan, nos quiere enseñar algo en relación al odio al pueblo judío a lo largo de las generaciones. Poder conducirnos a nosotros y poder orientarnos cómo enfrentarnos con ese odio generacional y cómo poder resolverlo, fundamentalmente. Sin embargo, dice, vamos a poder, nos va a ser muy difícil tomar un ejemplo de este relato histórico tan extraño y tan a veces atípico. La profundidad del odio y la amenaza de Amán sobre Israel, por un lado, y también lo milagroso de la salvación, por otro lado, son fenómenos que, por supuesto, salen de lo común, que no pueden volver a ocurrir y, por lo tanto, el relato parece que se torna irrelevante, porque aparentemente tenemos realidades bueno, que difícilmente se puedan reproducir. Pero precisamente, dice el Rab Ariel, y nos parece fantástica la percepción que tiene, precisamente eso es lo que la Megilá nos quiere venir a enseñar. Que las cosas son posibles, que solamente un milagro, y con la aparición de un milagro y la aparición de la presencia divina, que puede ocurrir en todas las generaciones, sino que también la aparición de Amán. No hay ninguna duda de que Dios estará presente siempre. Pero tenemos que tener en cuenta que también Amán puede estar presente. El antisemitismo es un fenómeno tan irracional, sostiene el Rab, que no hace falta profetizar sus consecuencias con explicaciones lógicas. No va a aparecer seguramente en condiciones normales, cuando el reinado o cuando un reinado actúa de manera normal. Pero siempre tendríamos que sospechar, temer de la posibilidad que fuerzas oscuras o oscurantistas dominen ese reinado y que creen las condiciones que vayan a posibilitar un decreto o un proyecto de ley como el que se estableció en Persia.
La tragedia de la Shoah aconteció cuando el partido nazi, junto con todo lo que era sus principios raciales, completamente fuera de foco, es decir, irracionales y delirantes, pudo dominar ese partido nazi un estado, un país, y tuvo obviamente una fuerza, así como también tuvo todo el apoyo logístico y legal a toda su acción. Y eso pasó también en nuestro siglo XX. La Megilá nos dice algo con respecto a las características de la diáspora, del Galut, y en la extensión al odio a los judíos. Ella no se pregunta cuáles son los motivos por el odio de los pueblos, porque para la Megilá ese odio no es relevante. Ella solamente recibe ese odio como un hecho histórico irracional. Irracional, ¿no es cierto? No irracional, sino irracional completamente. La historia del odio a Israel nos enseña que el odio viene a causa de diferentes motivos, inclusive causas contradictorias. Surgen los sufrimientos y su indigencia. Eventualmente, ella señales de repente nosotros decimos que ese odio a veces surge por circunstancias inclusive antagónicas en sí, o la riqueza o la pobreza, la indigencia de los judíos, o a veces encuentra su excusa en que los judíos siempre viven separados de todo el resto, pero también el fenómeno dice que los judíos también se suelen asimilar. Ah, ok, no se escucha bien, se entrecorta. No sé qué hacer. ¿No? Decía entonces que a veces la excusa fue que los judíos se aíslan, se separan del resto, y por otro lado, los judíos que se asimilan. Entonces, a veces lo atribuyen a la debilidad de los judíos y a veces a la fuerza de los judíos. O se atribuye acerca de su dispersión y a veces lo atribuyen acerca de qué? De su reunificación. Ese odio está dirigido hoy con respecto al Estado de Israel, donde se reúnen los judíos, donde se congregan los judíos, se unen en un Estado propio. Y esto es en el momento que también ella, como Estado, el Estado judío, existe entre los países que los judíos nunca han habitado y no encontraron ninguna contradicción de intereses o confrontamientos. O sea que Israel existe también para las tierras donde los judíos jamás estuvieron habitando en ellas y no se creó con ellos ningún tipo de intereses o de confrontación. Y sin embargo, también esos países opinan acerca del Estado de Israel, sin haber tenido contacto con los judíos. Y esto es patognomónico, ¿no? O sea, esto es traer la Megilá ahora para que la analicemos desde esta perspectiva. Esta falta de lógica viene a terminar este concepto del Rab Ariel, es la característica del antisemitismo en sus generaciones y por lo tanto puede volver, siempre puede volver y puede volver a ocurrir. La prueba de
de visualizar una explicación lógica y esperar en principio situaciones o caminos de antisemitismo, estamos completamente equivocados si habríamos de lograrlo. Los Yehudim, durante la época del Holocausto, de la Shoah, que pensaron que seguramente debería haber alguna lógica en todos estos pasos de los alemanes contra ellos, trataron de comprender y de explicarse los acontecimientos y también encontrar alguna forma de salvarse, de sobrevivir, y se equivocaron. No hay aquí lógica alguna, sino un odio ciego. Cuando ese odio no puede ser explicado y no puede ser entregado a una condición básica de la comprensión, entonces hay que verla como una ley superior. La Ashgajá, la presencia y la providencia divina que salva a Israel, es también la que trajo sobre ellos ese odio de las naciones y los alejó a ellos por intermedio de la asimilación entre los pueblos. La solución que ofrece la Megilá para poder salirnos de ese marco es el milagro. Este milagro, este patrón del milagro puede volver a aparecer y puede volver a ocurrir que la Ashgajá, la presencia divina, la providencia divina, vuelva a revelarse en cada generación y generación. Pero ¿saben qué? No hay promesa que el milagro vuelva a ocurrir. Lo mejor dice la Megilá, el Talmud de Megilá. No a cada hora y hora se produce un milagro. La Megilá nos viene a insinuar también las acciones de un pueblo, como la unidad, la teshuvá, la tefilá, la entrega denodada de su ser, que se podría aprender de sus acciones y fundamentalmente de las acciones de sus líderes, de Mordejai y Esther. La Megilá no hay una respuesta concreta a las amenazas que están siempre del Galut, en la diáspora. Tampoco tiene una respuesta al odio tan brutal y tan ordinario que se manifiesta, y tampoco al odio retenido que se esconde detrás de una máscara de relaciones cercanas y legales. Por eso es necesario llegar a una conclusión. No disfrutar del banquete de Ahasverosh, tampoco disfrutar que nos cause placer el gobierno de Mordejai, sino abandonar a Shushan, salir del Galut, salirnos definitivamente del Galut y alcanzar la Geulá, dice el Rav. El punto que nos va a llevar ahora el Rav con mucha más profundidad es un punto que creo que vale la pena que lo podamos analizar e incorporar en nuestro estudio. El tema que toca el Rav Ariel ahora con respecto a la Megilá es, a partir de este disparador, Sin ata Yehudim le Dorotea. Nos dice el Rav Ariel, el odio a los judíos generacional. Las raíces, nos dice el Rav, del odio de Amán, el agagita a Israel, es un odio, reiteramos, antiguo. El odio a los judíos estaba muy arraigado en cada Hebrá, en cada sociedad pagana. Amán, por supuesto, se apoyó sobre la cooperación de todos los demás pueblos del reinado. Recuerden que con ayuda de ellos, él podría transformar un problema personal en un problema nacional, en un factor nacional, y entonces estuvo muy, muy, muy cercano a lograr concretar esa idea delirante. Matar, asesinar por el pecado de una persona, un pueblo entero en un solo día. Amán sabía que el odio a los judíos estaba latente en todos los estados.
Dice, ¿qué significaba? ¿Cómo sabemos eso? Hay algo interesante. Dice, ¿cómo nos preguntamos nosotros, cómo se pudo extender ese odio en esa época hasta tanto? ¿Por qué llegó tanto ese odio? Dice, es posible pensar que la dispersión de los judíos en todos los países que dominaban el imperio persa y, y los lugares centrales que ellos ocupaban a nivel gubernamental. Tomemos, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, en la época de Nebuchadnezzar, y Mordejai ahora, en el patio del rey, y los distintos asentamientos del ejército con soldados judíos, así como una población judía que se descubrió en Yev, que eso es en Asuán, al sur de Egipto. Muy importante, esto lo estábamos estudiando hace poco. Todo esto manifestaron que los judíos estaban en todas partes y dominaban en lugares de dominio. Y eso provocó, obviamente, que se produjese una itrajabut, un ensanchamiento muy profundo del odio a los judíos y de la envidia. Y eso provocó, obviamente, un antisemitismo de amplias dimensiones. Por lo tanto, Amán sabía, contaba con esto, porque el hombre este no era bobo. El antisemita, ustedes piensan que es bruto, que es ordinario. No, el antisemita es muy inteligente. El antisemitismo raigal de la Argentina no nace del vulgo. El antisemitismo raigal de la Argentina, y hablo de eso porque yo nací allí y viví allí, nace de la iglesia cristiana. Allí están las fuentes del antisemitismo. Y la iglesia no hay gente ordinaria, hay gente muy culta. Amán sabía, obviamente, todos esos fenómenos. Lo sabía muy bien. Y entonces, como sabía que había tanto odio retenido en Parás, la ex Babilonia, ahora Persia, eso llevaría a una identificación absoluta con el decreto del rey y con un fervor especial en cumplir la orden de él. Y él tuvo mamash, estuvo tzadak, tuvo razón. Los esclavos del rey estaban realmente golpeados por el odio a los judíos y trataron siempre de llevar a esa discusión, a ese enfrentamiento, ¿no? Cuando le fueron a decir a Mordejai, ¿por qué no te reverenciás? ¿Por qué no te reclinás? ¿Por qué no le rendís culto a Amán? Ellos llevaron a ese conflicto entre Mordejai y Amán, no lo olvidemos. El odio era tan grande hasta que los enemigos de los judíos decidieron largar esa guerra contra los judíos el 13 de Adar, a pesar de que la revolución empezó en Shushan. Quiere decir que la capa gobernante del pueblo de los persas, quiere decir el ejército y el Estado, quiere decir, se supone que son las fuerzas que dominaban en ese momento, salieron a una guerra y todos los capitanes de todos los países, y los sátrapas y los gobernantes y todos los que habrían de hacer la tarea que tenía el rey, dice, elevaban a los judíos ese día, se invirtió la realidad, ¿no? Nada fojo, empezaron a vitorear a los judíos. ¿Por qué? Porque había caído sobre ellos el temor a Mordejai. Se invirtió todo de un momento. Y a pesar de todo eso, los que odiaban a los judíos los seguían persiguiendo. Quiere decir, nosotros tenemos en la Megilá dos escenarios. Claro, uno piensa de que todo se invierte y todo pasa de blanco a negro, de negro a blanco. Y no es así. Digamos que cuando el Maapaj, la revuelta verdadera, empieza en Shushan, empieza en la capital. Pero tiene que también extenderse a dónde?
a todos los 127 países. Entonces, lo que nos dicen los comentaristas es, muchas guerras y batallas se desarrollaron en todo lo ancho y lo amplio del reinado, y los judíos lograron matar 70.000 personas. O sea que hubo batalla. No es que fue una cuestión de solamente de milagro. Los judíos tuvieron que amod al-nafsham, defenderse por ellos mismos. Pero con todo eso, no fue esta una guerra total. Muchos ya de la gente, del pueblo, se convertían al judaísmo, por temor, por el miedo de Mordejai que había caído sobre ellos. Aparentemente, dice, por otro lado, los judíos, por su lado, no siguieron amplificando la guerra como acto vengativo, como así tampoco utilizaron esa batalla para dar con sus enemigos y tomar botín de guerra. Tampoco tomaron nada de la plata, del oro, absolutamente nada. Los judíos pudieron defenderse. Eso es lo que se les permitió en el edicto segundo del rey. El edicto segundo del rey, a veces muchas personas piensan que cuando Esther logra que el rey firme un edicto era para anular el decreto de Amán. El decreto de Amán no se pudo anular nunca. Lo que el edicto segundo que logró lograr firmar Esther a Hashverosh, fue permitir que los judíos se defiendan. Nada más. Y los judíos pudieron defenderse, pero no pudieron ahora, después de defenderse y matar 70.000 personas, que no eran pocos los que se levantaron para atacar a los judíos, no podían salir a una guerra abierta ahora y empezar a atacar a ciudadanos indefensos. En principio, dice que más allá de la tendencia del rey respecto a los judíos, la muerte de Amán y el ascenso de Mordejai, todavía coexistían suficientes enemigos de los judíos que habrían de abrir un nuevo ataque, y los Yehudim les respondieron a ellos con batalla. Por lo tanto, no vayamos a pensar, por favor, que esto terminó tan feliz y que aquí no ha pasado nada. El discurso, nos dice Rab, el discurso de Amán es, sin duda alguna, un discurso antisemita, o el primer discurso antisemita que fue testimoniado, testificado en la historia. Y es posible ver en él como un patrón a todas las acusaciones antisemitas que hay en todas las generaciones, desde entonces y hasta este día. Amán resaltó las cosas que singularizan al pueblo de Israel y etashoni afach likanai. Y la diferencia, el hecho de que haya un pueblo que sea diferente, la transformó en algo. Gnai quiere decir para hablar mal del otro. La diferencia a veces nos hace superarnos y aprender de los demás, ¿no? Para él no, para eso lo utilizó todo en forma despectiva, denostativa. Amán caracterizó muy bien la anomalía del pueblo judío. Él fue un muy buen lector de la realidad de los judíos. Yeshno am echad mefuzar umforad ben ha'amim. Hay un pueblo, am echad, que está disperso y separado entre los pueblos. El antisemitismo se quejaba contra la unidad de los judíos y contra su dispersión, su separación. Nunca el antisemitismo tuvo temor de asumir manifestaciones tan contradictorias. Amán reunió los dos conceptos y entonces creó una queja, un concepto nuevo. Este es un fenómeno realmente sorprendente, que un pueblo que había sido deportado de su tierra se dispersó entre las demás naciones y sus hijos se separaron de sus caminos. Y a pesar de todo eso, Yeshno am echad. A pesar de que estaban todos separados, estaban fuera de su tierra, estaban dispersos, hay un pueblo único.
Esta unidad única, maravillosa, estaba obviamente llamada a descubrir una gran sorpresa, pero por otro lado, una hiperimaginación, ¿no? Y valoración. Sin embargo, por la maldición del exilio, fue tomada como, por medio de las naciones, como algo eh, antinatural, y se consideraba a sus ojos como otra vez un engaño judío y una revolución, sí, una revolución internacional que venía a alterar el orden del mundo. Vaya. Bueno, sobre esto obviamente todo el mundo debe haber sabido en el siglo XX, ¿no? Que surgió los famosos protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Que es la que hablaba de la preparación de la organización de los judíos para para controlar y para dominar el mundo, ¿no? Y eso en Argentina, bueno, se vendía a raudales, eso claro, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion. Un libelo, como se dice, de lo peor, ¿no? Y seguramente quien lo conoce me estará asintiendo en este momento. Es posible que también Amán sintió que el hecho en sí del exilio era más un fenómeno trágico que una culpa. Por lo tanto, siguió inculpando y generando más y más culpa sobre los judíos que eran obviamente rebeldes. Y por eso le dijo al rey, Bedateem shonot mikolam. Sus religiones, sus leyes, mejor dicho, no hay religión en la Megilá, dat es ley, para que aprendamos qué es el sentido de la palabra dat. Cuando digo que soy datí, es que cuido la ley. La ley, obviamente, del pueblo de Israel es la Torá. Dateyem shonot mikolam. Sus leyes son distintas a las de todo pueblo. En Parás, en Persia, existían infinita cantidad de religiones paganas y todas ellas, y justo Persia, que es la cuna del mitraísmo, ¿no? Del dios Mitra, la luz, la oscuridad, todos los sincretismos religiosos habidos y por haber, quiere decir, de la unión de A más B que salía un C, y de la unión de C más D que salía un E, ese sincretismo religioso en Parás, en Persia, sobrevivían y con gran tolerancia. Había todo un ritual, un culto ritual diferente. Y en Persia eso jamás molestó. En la Mequilá no hay una confrontación, no hay una guerra religiosa. Amán nos dijo que los judíos odiaban a los idólatras y despreciaban a sus dioses. Y no quiso ni siquiera transferir a los judíos o hacer que los judíos no solamente se fueran del lugar, sino que se asimilen, que abandonen su fe. Tampoco quiso, como lo quiso hacer Antíochus Epifanes en la época de Grecia, de los Seleucidas. Amán no exigió a los judíos que sirviesen a los dioses del lugar, sino que simplemente planteó un programa racial sobre un exterminio absoluto sin condiciones, incondicional. A lo largo de la historia, el antisemitismo se revistió por lo general de una cobertura religioso-moral y fundamentalmente su acción principal era la intención, como la Inquisición, obviamente que los judíos cambien su religión. El antisemitismo moderno vuelve a donde a los días de Amán, curiosamente, y aparece nuevamente como un problema racial y que exige el exterminio total, la solución final del Tercer Reich. Por lo tanto, los Yehudim y sus líderes, sus diferentes líderes a lo largo de todos los pueblos, dice, a partir de eso
los Yehudim, sus líderes, sus costumbres, son diferentes. Así dijo Amán, Shonim Mikolam. Son verdaderamente diferentes. Pero esta Shonut, este ser diferente, no es un motivo para el odio y por supuesto que no es un motivo para un exterminio. Amán quiso profundizar y agudizar todavía la razón esta y no se conformó con presentar a los judíos como alguien que salía de lo común. Salía de lo común en el sentido de que rompía el modelo. En el reinado de Persia había religión oficial, obviamente, Dateya Malhut Kodesh Kodashim, quiere decir la religión oficial del imperio, la ley oficial del imperio era la Sancta Sanctorum, era lo más sagrado. Y el hecho de que la ley de los judíos se mantenía aparte de todo eso, y entonces el no cumplir con las leyes del Estado se oponía, por lo tanto, a la ley del país y representaba obviamente una traición al reinado. Los enemigos, quienes odiaban a Israel, hicieron también las veces de atentar contra Daniel, contra Mordejai, Daniel el profeta, contra Mordejai, el tío de Esther, e intentaron presentar esa fidelidad religiosa judía como una ausencia total de fidelidad al rey. La diferencia fundamental entre los judíos a las naciones era la prohibición de la idolatría. Eso lo sabemos ahora. Aseret Adibrot nos ha marcado ese escenario, ¿verdad? Hamán, quien sostuvo que los judíos habían anulado la ley, habían renunciado a la ley, de momento que se dio cuenta que Mordejai, él no aceptaba la ley y por lo tanto no se arrodillaba ni reverenciaba a Amán. Y por lo tanto cometió una prohibición legal contraria a la orden del rey. El orden del rey fue que todo el mundo tenía que arrodillarse delante de Amán. En esta forma tan característica del antisemitismo, él sostuvo que, como regla general, no solamente de este judío, sino contra todos los judíos. Y entonces la transformó en forma demagógica, como una irrespetuosidad de un hombre solo, se la transformó en una negativa nacional y en una rebelión nacional. Terrible. El antisemitismo nunca se cansa de traer en todos los tiempos acusaciones falsas. Y la Megilá tal vez nos viene a enseñar que no había en el reinado de Persia personas más fieles al rey que los judíos. Vaya paradoja, ¿no? Mordejai fue el que denunció el atentado que podía haber quitado la vida de Ahasverosh. Y no fue el único, sino que en el reinado de Persia servían en forma tradicional ministros judíos que eran muy fieles al reinado, como Daniel en particular, cuando ya pasó de manos del imperio babilónico a las manos del imperio persa, y fue Daniel el servidor más fiel del rey Darío, Dariabesh. Así lo dice el libro de Daniel en el capítulo 6. Y yo creo que este fondo, independientemente que nos detengamos en los aspectos lineales del antisemitismo, es muy importante. Los judíos eran ciertamente diferentes de los demás pueblos, pero no por su inmoralidad o por su infidelidad al rey, sino por el contrario, porque eran los más fieles, porque eran más morales, pero también, dice, ellos quedaron fieles a sus dioses, a su Dios, perdón, y a su pueblo. Los judíos permanecieron fieles a Dios y a su pueblo, a Israel. Y todo esto obviamente fue lo que lo llevó a tener su victoria final. Una minoría nacional está siempre
tiende siempre a sentirse bien dentro de un marco nacional amplio, más que en una Mediná, más que, o sea, en un estado polinacional, como eran los 127 países, que en un estado uninacional. El imperio persa, tan fuerte y tan centralista, le concedió, con su apertura, la autonomía religiosa nacional a muchísimos pueblos. Y por eso cuando escriben las notificaciones del rey, nos dice la Megilá, Medina Umdina Kichtaba, Beam Beam Kilshonó. Cada pueblo recibía en su idioma, en su escritura, y cada pueblo en su lenguaje. Cada uno, obviamente, en su lugar geográfico. Los judíos que estaban dispersos en Persia no fueron incluidos en ella. ¿Por qué? Y por eso, Equía Otama Misgueret Autonomía. Prácticamente los judíos no estaban involucrados en eso, como que fueron arrojados de esa autonomía como si fueran una planta ajena o extraña, y más, Dajataotam. Y esto es lo que la Megilá nos dice, o por lo menos si es la intención de la Megilá, para que prestemos atención, cuando dice después de que Mordejai alcanza el punto más alto de la Yehudim Kichtabam Bechilshonam. Ahí aparece que también cuando mandan a decir el nuevo edicto del rey, también mandan a decir a los judíos en su escritura y en su lenguaje. No solamente el hebreo ahora fue coronado como el idioma de un pueblo, sino también por primera vez recibe el pueblo, en este momento que Mordejai, cuando se vence a la casa de Amán, recibe sus derechos nacionales, a pesar de estar disperso entre los distintos países. Lo mismo podría parecer o asemejarse a lo que pasó cuando llegó Ezra, como estuvimos estudiando los viernes, hasta que no pudimos volver al Beta Knesset, lamentablemente. Lo mismo pasó en la época de Ezra. Entonces, Ezra nos dice que Ezra, cuando es que Jochmat Elahan di Beyadach, entonces llega con la sabiduría que Dios le ha concedido para poder, obviamente, a reunir a todo el pueblo de Israel, y entonces, sino que viene a reunir a todo el pueblo judío, entonces, con aquellos que están fuera de la tierra de Israel, con los que están en la tierra de Israel. Y esto es muy, muy importante. Los Jajamim, nuestros sabios, eh, volvieron a establecer o volvieron a rehacer el discurso de Amán, y se ve que encontraron en él un patrón, decíamos, para el antisemitismo de todas las generaciones. Por supuesto que ellos utilizaron en escritos antisemitas de su época, a partir de esa percepción que a pesar de los cambios de tiempo y de las circunstancias, el antisemitismo es básicamente el mismo antisemitismo. Y así, entonces, dice la Gemara de Megilá. La Gemara de Megilá dice ya, habla del antisemitismo moderno. Bedateyem shonot mikolam. Y sus leyes son diferentes a todo pueblo. De lo ajliminat. Ellos no comen como nosotros. ¿Bien? ¿Y qué más? Ellos no se casan con nuestras hijas, y sus hijas no son casadas con nuestros hijos. Etatea melech einam osim. Dice la Gemara, miren qué interesante. Las leyes del rey ellos no cumplen. ¿Qué quiere decir? Ellos siempre hay un día durante todo el año que no trabajan, con la excusa de decir Shabbat Ayom. Hoy es Shabbat, hoy es Pesach. Todos los motivos legales de Shabbat y Yom Tov hacen que los judíos no trabajen. Belamelech en Shobele Aniham. Dice, el rey no tiene sentido que los deje con vida. De Ahlu Beshatu, Umebazu le Malhut. Ellos comen, beben, desprecian el reinado. De Afir Unofel Zbub Bekososh Elechat Mehem. Dice, y si cae un Zbub, dice, una mosca, en la copa de uno de ellos, Zorkov Beshoteu. Dice, sacan la mosca del vaso y siguen bebiendo su vino. Veim Adonía Melech Nogea Bekososh Elechat Mehem. Y si mi señor rey llega a tocar
la copa de vino de ellos, Joktoba Karka Beino Yotev, lo tira a tierra y no lo bebe. Fortísimo, ¿no? Porque hace el yain, lo prohíbe. Wow. Está claro, para terminar esta primera parte del análisis, que el distanciamiento de los judíos, de los nohrim, de los no judíos, despertó en el corazón de los goim una oposición natural. Dice, todas las quejas estaban dirigidas a lo que es Itbatlutam Shel HaYehudim, esta diferenciación, este aislarse de los judíos. Pero por otro lado, el enajenarse de las leyes del país para abrazarse solamente las leyes de su Torah a los ojos de quienes lo rodeaban. Y cada costumbre judía tan particular se interpretaba siempre para mal. Era como un acto de soberbia de los judíos y una expresión del odio de los foráneos, de los ajenos. Sin embargo, los antisemitas sostuvieron también una marcada oposición contra las costumbres internas dentro de Israel. La Itnakdut, la oposición más marcada, más sensible, fue la que marcó el Shabbat de los Yehudim. Este valor espiritual, esta sumatoria de valores del Shabbat como un día de santidad, jamás fue comprendido por los nohrim, por los no judíos, sino tampoco fue concebida con su importancia social como un día de descanso, de reparo, jamás fue aceptado por ellos. El mundo estaba hundido en la Jumbranut, quiere decir en la materialidad, en el trabajo. Los hombres trabajaban ilimitadamente y los esclavos se consideraban como burros. Rebajata Adam, el bienestar del ser humano, no ocupaba ningún lugar y el descanso no tenía ningún valor. Renunciar a un día de trabajo se consideraba como irracional y como imposible. Por eso el Shabbat Yehudit, el Shabbat de los judíos, era considerado como eso que decían, Yom Batalá, un día de haraganería, de perezosos, un testimonio a la característica tan liviana, a la levedad de los judíos, ¿no? Y dice, es posible, nos dice un comentario, que esta oposición se expresó a través de una envidia oculta, porque quien era esclavo para su trabajo odiaba verdaderamente, tenía envidia y se enojaba por quien había elegido ser, de acuerdo por sí mismo, un rey. Entonces, si eran todos esclavos, los judíos eran reyes. Y estas cosas, toda esta realidad, se tradujo como un odio y una culpabilidad y inculpamiento sobre la batlanut de los judíos. Quiere decir, los judíos son, vaya, ¿no? Volvimos a Paró, nirpim atem nirpim. Quiere decir, son haraganes, no quieren trabajar, pobres. Trabajamos 210 años de la forma más dura. Y entonces, al sinatam et azdarim, entonces cómo los Yehudim odiaban a los extraños y cómo se sentían soberbios sobre ellos. Tomaremos, Bezrat Hashem, este punto de partida para continuar analizando este apasionante escenario, apasionante y triste escenario, porque no es un escenario que forme parte del pasado. Ojalá fuera parte del pasado. Yo creo que es el escenario del futuro siempre, ¿no? Porque siempre se presenta esta realidad. Y vamos a ver un midrash sumamente interesante y muy llamativo en la próxima clase. Bueno, que tengamos Besorot Tovot, una buena semana, gracias. Muchas gracias por acompañarnos ante todo y por sobre todo en este momento, y que Kadosh Baruj Hu envíe refuash de más a todas las personas que lo requieren. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros, un verdadero placer, un verdadero gusto. Y bueno, nos estaremos escuchando a lo largo de esta semana, con favor de Dios. Muchas, muchas, muchas gracias.
Shabu Tov.